incluso en situaciones como límites, o sea, por ejemplo, si estáis terminando una carrera, siempre hay problemas, o sea, es como algo generalizado, siempre las deserciones es como muy humano, ocurren. parece, que cuando ya estás como, cuando tienes que ser más fuerte, sí, como ya que las deserciones, la mente termina antes que realmente lo que corresponde. Es cierto, ¿eh? Y pasa en los doctorados, me parece que hay como una, incluso se ha visto, no sé, un chico, ¿te acuerdas que yo estaba viendo un canal de YouTube así aleatorio y un chico comentaba español? Decía, mi experiencia en el doctorado. Y tú te fuiste porque arrancaste. No quisiste ver ese. No necesito que alguien me lo cuente. Exacto, yo lo viví. Pero él decía eso, porque nos mencionaba este hecho de que los doctorados se retiraba la gente ya casi terminándolo. O sea, muchas veces, por esto mismo. Sí, Try to fight it, but you can't even feel it. Try to deny it, but it's coming for someone you love. Not the wiser. Porque todo esto, relacionando un poco con el tejido y todo esto, y con cosas que hemos conversado que la gente no tiene por qué saberlo. Y yo te digo, por ejemplo, el otro día te comentaba, me cuesta encontrar, por ejemplo, películas donde el protagonista, entre comillas, como temático o simbólico, no sé, sea el tejido. Me cuesta, me ha costado encontrar. De hecho, lo hemos comentado, que ¿cierto? A veces como se adorna como algunas películas se adornan como una actividad, pero de mujeres como para graficar al estereotipo mujer de cierta época, y dueña de casa de cierta época incluso. Sí, pero no, por ejemplo, en películas modernas como no se muestra ni siquiera como un hobby, es como que no existiera esa posibilidad, y eso es súper raro. Es súper raro porque el mundo de los tejedores y tejedoras existe, entonces que es raro que culturalmente no se tome, que el cine en este caso no tome ese hecho cultural y lo transforme o lo visibilice en la película. Sí, y poco del do yourself, así como del hágalo usted mismo, en general poco, porque puede ser ya bordado o cualquier otra manualidad. Eso, el cine documental es el que se encarga de rescatar esto, pero no lo he visto en una narrativa más desde la ficción, o sea, películas en general. Sí, entonces, en esta revisión empecé a, como que se empezaron a juntar estas dos ideas. Por eso que una ventana ahí. Claro, se empezaron a juntar estas dos ideas que tienen que ver con el encierro, todo esto, la pandemia, los temas que están en tu mente, que pueden ser muy diversos. Bueno, en mi caso era esto y esto otro. Y di con algo que tiene que ver con un cuento, que es de Julio Cortázar. Julio Cortázar es un cuentista y también novelista argentino, muy conocido, muy bueno también, que tiene un cuentazo en realidad, que se llama La Casa Tomada. Y en La Casa Tomada ocurren cosas súper interesantes que me gustaría conversar como contigo, porque no sé si tú te acuerdas del cuento o no te acuerdas del cuento. Entonces mejor, porque podemos hacer como una especie de síntesis, quizás leer alguna parte y poder comentarlo. Bueno, Julio Cortázar lo escribió en 1947, como para dar un contexto, ¿cierto? Sí. Como bien pequeño, ¿no? Quizás el contexto histórico no es importante, pero es verdad que hay que tenerlo presente. Entonces, el cuento habla de algo muy simple. Es como un cuento, podría decirse, de misterio, ¿cierto? Podría decirse así. Que habla de una casa. Entonces, por eso que muy relacionado con la cuarentena. Exacto, por eso que es lo que pasa dentro de la casa. Exacto. Claro. Pasa dentro de una casa, ¿cierto? Y esta casa, estos son dos personajes, que son dos hermanos, una mujer y un hombre. Ella se llama Irene y él no dice su nombre, nunca. Es el narrador del cuento. Entonces, en esta casa ellos viven aparentemente con una especie de letargo, con una especie de con actividades domésticas como rutinarias, ¿te fijas? En una especie de encierro, porque ellos viven muy felices en esta casa, ¿cierto? Bueno, voy a hacer un paréntesis aquí, que este cuento a nivel simbólico es súper fuerte, por lo tanto se han dado millones de interpretaciones. No es mi objetivo ponerlas todas, ni mucho menos, pero es cierto de que hay que tenerlo presente quizás para después de la conversación. Claro, entonces quedamos en que ellos habitan en una casa espaciosa, antigua, y viven como en una rutina, ¿te fijas? En relación de hermanos,
¿cierto? Cada quien tiene sus propias aficiones en esta casa y viven ahí aparentemente en una situación bien acomodada. Hablan de que son poseedores de dinero, etcétera. Viven como en un estado muy tranquilo, entre comillas. Claro. Nada los está remeciendo. Hasta que el protagonista un día escucha algo extraño. Él se refiere a algo así como, en una de las habitaciones de la casa, un ahogado murmullo de conversación. Bueno, él, ante esta situación, se pone nervioso, digamos, y cierra la puerta. Para su fortuna, él dice que tenía la llave de esta puerta hacia el lado de él. Y le pone llave, digamos, a un sector, y luego va con Irene y, bueno, la llave quedó de este lado y le dice a Irene, tuve que cerrar la puerta del pasillo. Han tomado la pieza del fondo, le dice Irene. Irene se queda mirándolo y como buscando una explicación sin tener ninguna explicación y entendiendo a la vez la situación, claro. Curiosamente, dentro de esta atmósfera del cuento. Sí. Porque ninguno de ellos cuestiona el hecho de por qué están cerrando. Es como la realidad que ellos muestran. Entonces... Exacto, es un hecho para ellos. Que han tomado la pieza del fondo y él le dice, tendremos que vivir de este lado de la casa. Entonces, volvemos a hacer un paréntesis pequeño y volvemos a ver como todo este tema de la pandemia. ¿Te fijas? ¿Por qué? Estoy explicando por qué un poco yo pienso en la pandemia, en situaciones parecidas. ¿Te fijas? Que hay en esta como alegoría que se podría hacer del cuento. Luego, el cuento continúa y, bueno, se acomodan en este nuevo lado de la casa. Intentan vivir su vida también como antes, sin tener... las mismas cosas. Refieren de que hay cosas que quedaron del otro lado, etcétera, ¿cierto? Uh-huh. Hasta que, este es como el resumen del cuento, luego retomamos bien todos los detalles. Escucharon nuevamente murmullo, ahora ellos dos, en otro sector de la casa cercano a ellos. Y ahí en ese minuto ya tenían como esta amenaza, te fijas, encima. Y luego ya se miraron resignados, ya no tuvieron más que hacer y salieron de la casa con lo opuesto casi. Al salir le echan llave a la puerta. Uh-huh. Y bueno, el protagonista, que es el narrador, arroja la llave a la alcantarilla de la calle, digamos, y lo hace de esta forma porque le preocupa que alguien entre a robar estando la casa tomada. Y ese es el fin del cuento. ¿Y explican por qué era lo que tomó la casa? Mira, no sé, ¿no? El cuento es lo que existe ahí y... Lo que tú narraste es como el resumen. Es como el resumen. Hay detalles que los podemos... Ahora ¿dónde la gente dirá en sus casas, las chicas que están escuchando y chicos que están escuchando dirán, bueno, ¿dónde están los tejidos aquí? Bueno, es un elemento que para mí, cuando lo leí por primera vez, hace tiempo ya, no vi la dimensión que hay escondida en este cuento. Que ahora pasamos a la segunda parte. Yo voy a seguramente leer algunas partes que son súper interesantes que tienen que ver con eso. Pero no se ha dado ninguna... O sea, se han dado muchas interpretaciones de qué podría ser. Eso es parte de las interpretaciones posibles del cuento. ¿Cuál dices tú? Entender ¿Qué fue lo que...? Sí, yo creo que el gran enigma... La caja negra que queda... el gran enigma es qué quiso decir Cortázar... para empezar, ¿qué quiso decir Cortázar con este cuento? Para empezar. Y luego decir qué fue lo que tomó la casa. Claro. O sea, hay muchas preguntas que en este cuento se plantean y hay muchas interpretaciones al respecto. Por ejemplo, no sé, se habla de la situación, es un cuento ambientado en Argentina. Es un cuento que muchas interpretaciones dicen que tiene que ver con la realidad política argentina en ese momento. Seguramente la gente que nos escucha de Argentina podrá también tener mucho más conocimiento porque Cortázar es argentino, entonces dominan mucho más el tema. Entonces pueden tener muchas más teorías al respecto, pero hay muchísimas. Realidad política argentina, se habla también de que hay una relación como incestuosa de los hermanos, por varias referencias que se hacen. Entonces, hay explicaciones psicológicas, psicoanalíticas, filosóficas. Claro. O sea, es un cuento que como que va muy en arquetipos de ideas que se pueden interpretar. Entonces eso es súper profundo en ese sentido. Pero lo que yo, digamos, lo que descubrí al pensar de nuevo en este cuento y tener la intención de releerlo, porque yo lo tenía ahí como, es el cuento, es un cuentazo muy bueno, pero es que empecé a acordarme, pero Irene hace alusión al cuento que teje, y es una asidua tejedora. Irene la perfila el cuento como una tejedora, y a él lo perfilan como un muy buen lector de literatura francesa. Esos son como los dos
perfiles de personalidad. Ella la identifican con el tejido. Y todo el desarrollo del cuento hace referencia de tejido. Cosa que yo, no siendo tejedor, Claro. menos en ese momento, que lo leí hace años, jamás me percaté ni vi eso. Ahora lo Claro. veo. Entonces dije, chuta, igual es súper enriquecedor conocer el tema del tejido porque me permite leer de otra forma. Claro. Y como siempre lo hemos hablado, la Sí. literatura tú sabes que se compone... En distintas capas. Hay distintas capas, entonces Claro. tú lees un libro y luego puedes leerlo de nuevo y tu experiencia de vida te va otorgando más profundidad en las cosas que lees. Sí, pues, siempre ¿Cierto? lo comentamos. Siempre lo comentamos, sí. Mi papá lee como... Tu papá, claro. Tu papá te dijo Él- eso, de hecho. Siempre, claro, siempre, porque como el profesor de lenguaje, Claro. siempre tenía un libro y lo tenía por mucho tiempo. Yo le decía, Sí. como, ¿por qué lo lees tantas veces? Porque para mí era como, y a veces pasaban años y volvía a leer los libros que ya tenía. Yo pensaba Claro. que era como, oh, pobrecito, no tiene... Libros, No, claro. no puede ir a comprarse libros. Sí. Y no, pues era porque me decía, es que siempre descubres algo más de un mismo Exacto. libro. Y a él le encanta hacer ese ejercicio. Eso. Y Que siempre me acuerdo cuando tú me habías hablado de eso, me hacía mucho te sentido. hace sentido, porque De las- el que no lee mucho, el que tiene otras aficiones y no lee mucho, no logra empatizar con ese sentimiento de que cada vez que lees algo nuevo, algo leído, Sí, hay algo nuevo que descubrir. exacto. Los que no leen tanto piensan que leen lo mismo y es como un aburrimiento. ¿Te fijas? Sí, Y es po. como, bueno, voy a leer lo mismo y yo sé lo que dice. Sí, Pero no, pues la lectura tiene que ver con eso, como cómo indagas en la profundidad. Y en este Sí. caso, el mundo tejeril, digamos, está súper presente. Entonces, por ejemplo, te voy a dar ciertos ejemplos Ya. de lo que ocurre acá. Mira. Voy a leer un trozo pequeño y para reflejar esto, mira, dice Cortázar: Irene era una chica nacida para no molestar a nadie. Aparte de su actividad matinal, se pasaba el resto del día tejiendo en el sofá de su dormitorio. No sé por qué tejía tanto. Yo creo que las mujeres tejen cuando han encontrado en esa labor el gran pretexto para no hacer nada. Irene no era así. Tejía cosas siempre necesarias: tricotas para el invierno, medias para mí, mañanitas y chalecos para ella. A veces tejía un chaleco y después lo destejía en un momento porque algo no le agradaba. Era gracioso ver en la canastilla el montón de lana encrespada resistiéndose a perder su forma de algunas horas. Los sábados iba yo al centro a comprarle lana. Irene tenía fe en mi gusto, se complacía con los colores y nunca tuve que devolver madejas. Yo aprovechaba esas salidas para dar una vuelta por las librerías y preguntar vanamente si había novedades en literatura francesa. Desde 1939 no llegaba nada valioso a la Argentina. Piensa Claro. tú, un hombre de esa época, sí, con esta visión de que el tejido casi era para mujeres que no pensaban, Claro. o etcétera, ¿cierto? Como muy relegada. Mm, Él advierte esto, que ella ella es distinta. ¿te claro, fijas? Y empieza a otorgarle valor al tejido, claro. que es un tejer, al parecer, así lo leo, Mm. al parecer lo que hace Irene es un tejer distinto a Claro. lo que hacen las otras mujeres. ¿Y él en el cuento, en alguna otra parte del cuento, describe de otra forma a Irene o esto es lo que habla de Irene? No, describe de otra forma a Irene. O sea, va profundizando en esta descripción y Pero justamente siempre- desde la tejedora. Eso te iba a preguntar. Claro. Como que ¿hay otro tipo de descripción? Como por ejemplo, no sé, Irene le gustaba salir con amigos, No, era no, no. sociable, no le No, gustaba, no. era de casa. No, Exacto. eso siempre es a través del tejido. Exacto. Y él, Entonces, eso es claro. súper interesante. O sea, ¿por qué te sesga el personaje? ¿Por qué está sesgado? Sí, porque es raro. ¿Por qué te lo sí. construye desde solamente un perfil? ¿Te fijas? Claro. Y eso para mí ahora es súper sospechoso y digo, no, hay algo interesante. ¿Por qué Claro. lo hace? Hay un mensaje detrás Y, de... y no se queda ahí, sino que sigue, por ejemplo, podemos leer otra parte. A ver. Sigue diciendo cosas respecto a esto. En otra oportunidad o en otra parte del relato. Es un relato corto, ¿eh? Entonces, súper recomendado que lo lean. En otra parte, dice así: pero es de la casa que me interesa hablar. De la casa y de Irene. Irene, porque yo no tengo importancia. Me pregunto qué hubiera hecho Irene sin el tejido. Uno puede releer un libro, pero cuando un pullover está terminado, no se puede repetirlo sin escándalo. Un día encontré el cajón de abajo de la cómoda de alcanfor lleno de pañoletas blancas, verdes, lila. Estaban con naftalina, apiladas como en una mercería. No tuve valor de preguntarle a Irene qué pensaba hacer con ellas.
Mira, lo que me pasa a mí es, vuelvo a insistirte con esta idea. ¿Por qué se tomaría eso? O sea, ¿qué tan sensible es el mundo del tejido para este escritor que narra este cuento? Claro. Para referirse, por ejemplo, a esta comparación que me parece magnífica, que es que él dice que uno puede releer un libro. Fíjate lo profundo, lo dijimos recién, el tema de que te acuerdas de tu papá. Uno puede releer un libro, pero destejer algo tejido es un escándalo, dice. Sí. O sea, hay algo mucho más fuerte en esa actividad del tejido, y yo ya lo empiezo a relacionar con símbolos, ¿te fijas? Porque es demasiado fuerte. Entonces, para mí ya yo empiezo a conectar que el tejer y el tejido en el cuento, en el contexto del cuento, son símbolos. Claro. Porque son demasiado fuertes. Entonces dice, uno puede releer un libro. Cuando uno dice, chuta, y los libros demandan lectura, y es como, nunca va a ser inagotable eso. Sí. Pero le da la importancia que, espérate, o sea, anda a destejer un chaleco, ¿cierto? Claro. O sea, hay algo más fuerte ahí. Lo cual me va dando esas como indicios, ¿te fijas? De lo que va diciendo. Claro. Y es como que se conecta, siento que para tomarlo como algo central, realmente se empapa mucho de la realidad del tejedor. Porque efectivamente yo creo que para todas las que destejemos un chaleco, claro, es algo súper frustrante. Sí. Para la mayoría, o sea, habrán algunos casos muy excepcionales que les dé lo mismo, pero en general es algo como... Claro, es algo que, imagínate cuánto tiempo te demoras en tejer. Claro. Exacto. ¿Cuánto esfuerzo ocupas tejiendo? Y coloca hartos elementos que tienen que ver mucho de la realidad. O sea, por ejemplo, esto que las pañoletas apiladas con naftalina, por el tema de las polillas, y guardadas en el fondo. Exacto. Porque a veces como está y guardadas en una como que de alguna forma ella tejía mucho, porque te hace esa referencia, te fijas, porque tenía mucho. Exacto. Te lo deja sutilmente eso, pero te hace esa idea, te inocula esa guardadas idea. Y cuidadas. Claro. Porque no son como tejidos como al olvido. Al olvido, sino que están cuidadas y como qué ir a hacer con eso. Eso. Y lo otro también que interesante que está en el inicio, que dice, pero es de la casa que me interesa hablar. De la casa y de Irene. O sea, él y además dice, porque yo no tengo importancia. O sea, eso ya, si eso no es un indicio súper fuerte en un cuento, no sé qué otra cosa puede hacerlo. O sea, la casa y Irene son lo más importante en este cuento. Uh-huh. Y uno dice, pero el cuento se llama La casa tomada. Pero uno después piensa, pero cuando tú lo lees sin conocer el mundo del tejido, dices, pero Irene no tiene esta relevancia para mí cuando lo leí. Por ejemplo, yo no tuvo esa relevancia, pese a que él me lo dijo que lo importante de aquí es la casa y Irene. Claro. Ya son cosas que a mí me hacen pensar de que hay algo ahí. Claro. Es que claro, en la primera lectura pasa que si tienes el título que dice La casa tomada, el cerebro enseguida, al menos desde mi lógica, empezaría a intentar buscar información sobre la casa dentro del relato. No tanto de Irene, incluso diría, bueno, quizás que por qué me lo dice, y a veces el cerebro obvia en la primera lectura este tipo de detalles. Exacto. De hecho, hábilmente Cortázar hace lo que dices tú. Hábilmente él pone elementos de la casa y te detalla muchas cosas de la casa. Claro. ¿Te fijas? Pero los que leemos cuentos y nos gustan los cuentos, sabemos que los cuentos siempre te narran cosas para disfrazar otras. Claro. Es lo típico de un cuento. Uh-huh. En el cuento siempre hay... Bueno, vamos a hacer un poco de explicación del cuento, digamos. En el cuento siempre hay dos historias, dicen los entendidos en la materia. Y la gracia de esas dos historias es que tienen que mezclarse. Y una de las historias tiene que parecer que no es la importante, pero tiene que mostrarse en indicios. ¿Para qué? Para que al final, en el resultado, digamos, final, en la conclusión o en el epílogo, en el final del cuento, esa historia oculta se revela. Y por eso se genera este efecto de sorpresa cuando tú lees los cuentos. Que se hablan de los giros, que en cine se hablan del giro argumental y todo eso. Bueno, no es más que estas dos historias que están compitiendo hábilmente para sorprender al lector. Entonces, por eso que cuando tú lees un cuento, que es bueno, digamos, nunca dice, pero esto no se sacó del sombrero, el escritor se sacó esto del sombrero, como no. Esto no me lo esperé. Claro. No, te causa gracia porque dices, sí, me lo estaba diciendo y yo no me di cuenta. Claro, en realidad siempre estuvo esas dos historias conviviendo. Claro. Y un poco pasa esto acá. Entonces, el Cortázar te muestra mucho la casa. Y la casa tomada con el título de referencia a tener que observar eso. Te guía, te fijas. Lo otro
es más difícil, porque además tenés que tener, creo yo, este tema del tejido incorporado para poder darte cuenta que es importante. Y otra parte, te quiero dar la última parte que podemos citar del texto, que tiene que ver con esto. Dice él, Cortázar, no necesitábamos ganarnos la vida. Todos los meses llegaba la plata de los campos y el dinero aumentaba. Pero a Irene solamente la entretenía el tejido. Mostraba una destreza maravillosa y a mí se me iban las horas viéndole las manos como erizos plateados, agujas yendo y viniendo y 1 y 2 canastillas en el suelo donde se agitaban constantemente los ovillos. Era hermoso. Te fijas que el cuento va avanzando y te va soltando todo esto. Claro. Y vuelvo a preguntarme mientras lo leo. ¿Por qué me está diciendo lo del tejido? ¿Por qué él observó seguramente en su vida a tejedoras? Seguramente su familia, no sé, su abuela, su hermana, su mamá, no sé. Pero ¿por qué toma todos esos elementos y los pone en el cuento? O sea, ¿por qué? Y me vuelve... Y como que riñe con esto de la casa tomada. Como es tan importante para mí ahora la casa tomada como este primer resumen que hicimos al comienzo. Claro. Como la idea de que teje, que está tejiendo, que algo se está tejiendo, que algo se está creando en esta casa. Claro. ¿Te fijas? Entonces ya para avanzar mi nueva forma de ver este cuento es que las creaciones de Irene, que son sus tejidos, digo, en esta locura de verlo desde ese punto de vista, ¿te fijas? Pensé, ¿no será que las creaciones de Irene fueron las que hicieron que esto se abandonara la casa? Y eso que tomaron la casa. Claro, y en otras partes del cuento eso se menciona, o sea, como que hay un diferente trato en relación al tejido a medida que van siendo como relegados a otros sectores de la casa. Claro. O se trata de siempre como que Irene está un poco con la misma intensidad en el tejido. Eso es buena pregunta, porque hay un poco de las dos cosas. Por un lado, se mantiene esta intensidad del tejido. Él él hábilmente, creo yo, no hace protagonista el tejido, pero lo que hacen súper inteligentemente es que el opuesto del tejido, lo habíamos conversado, son los libros, su literatura francesa. Entonces, lo que pasa es que cuando se empieza esto a tomar la casa, muchos de los libros quedan en el otro lado. Y él abandona todo esto de los libros. Entonces, los símbolos presentes a mí, que todavía me generan la claridad, digamos, de decirlo, es que por un lado están los tejidos y por otro lado la literatura. Y yo asocio estos dos mundos como los mundos racionales que tenemos todos los seres humanos y los mundos más desde la emoción, desde los sentimientos. Claro. ¿Te fijas? Y justamente está como ubicado en los paradigmas como más clásicos, el hombre racional y la mujer la emoción, ¿te fijas? Sí. Por lo tanto, estos dos mundos empiezan a convivir y se empieza a tomar la casa y a relegar la racionalidad. ¿Te fijas? Claro. O sea, para mí empecé a verlo de esa forma. Claro, él, por lo que leías antes, él mostraba con mucha admiración en relación a ella. Sí, o sea, eso se podría representar, bueno, desde esa interpretación, como que en el fondo admira su sensibilidad, claro, su emocionalidad. Exacto, y eso es lo que va primando en esta relación. Claro, se va revelando. Al comienzo se presentan como personajes iguales, ¿te fijas? Cuando todavía no se toma la casa. Claro, sí. Y luego cuando ya claro, como cada uno con su mundo, digamos. Exacto. Porque él desde libros, intelectualidad. En una sana convivencia, equilibrio, etcétera. Pero luego cuando la casa se ve tomada, esto empieza a aumentar. Y el lado de él empieza a relegarse. De hecho, por ejemplo, hay una parte del cuento que dice que sus libros quedaron en el lado que estaba tomado, por lo tanto él no podía ir a leer o no podía tener acceso a esa literatura. Claro. Y él empieza a hojear, dice, estampillas de sus abuelos. ¿Te fijas? Y eso para mí, dije, aquí está. O sea, qué más evocador de sentimientos que es recorrer tu pasado, ¿te fijas? Claro. O sea, entre leer un libro, con un libro también lo puedes hacer, pero es un trabajo más intelectual que ver cosas, objetos de tus abuelos. ¿Sí? Hay un lazo más de tacto, claro, no de intelecto. Sí, pues si antes hablaba de literatura y ahora ya está pensando en su abuelo. Claro, hay una emocionalidad abriéndose. Y paralelamente empieza a hacer estas inflexiones acercándose a que esto no tiene que ver conmigo. Claro. Y si tú asocias a él con racionalidad, te fijas, son señales que te dan, que para mí se están dando en esta nueva interpretación que estoy adquiriendo ahora, al leerlo, esta nueva capa. Porque
una cosa también es cierto, una cosa que lo hemos comentado muchas veces, no en contextos como este, Claro. sino que en otros contextos, ¿te Sí. acuerdas? Que tiene que ver con la interpretación, que las Sí. interpretaciones no excluyen otras, Exacto, que es claro. algo súper común eso, ¿eh? Sí. Que alguien dice esta es mi opinión Sí. y es No, como... bueno, y a mí me pasa porque yo soy muy lógica. Claro. Entonces, y de hecho, no sé si quizás también cuando durante el colegio, digamos, tu formación, cuando te hacían analizar cuentos, muchas veces eso no se abría, eso yo lo descubrí después. Sí, po, Como contigo, cuando hemos conversado, pero antes era como... Porque las pruebas casi tenías que Eso. dar con, Tiene que ver con, con la explicación tiene que de ver la con primera educación, capa. eso. De la primera capa, siempre sentía que era como ahí. Seguramente en los profesores de castellano, de lenguaje o castellano antiguo, etcétera, Sí. castellano ramo antiguo o Sí. lenguaje y comunicación actual, Sí. en Chile por lo menos, van a coincidir que antes se hacía así la educación, que no era una forma, pero no sé si es la mejor, que es lo que dices tú, que es leer un texto y decir ya, comprensión lectora, ¿te acuerdas? Y Sí, era como po. quiénes eran los protagonistas, de qué trataba el cuento, cuál Sí. eran incluso lo más inútil para mí era cuando te hacían estas preguntas, no sé si te pasó a ti, como qué pañuelo tenía el protagonista cuando conversó Sí. con no sé quién, y era como, Sí, no matando sé, es como, ¿por qué la tengo literatura, que, claro. sí, como, ¿por qué claro. tengo que escribir esto? Y es Mm. porque, claro, se ciñen como esta estructura más fácil de evaluar, finalmente. Claro, Pero sí. y, afortunadamente esto ha avanzado Sí. harto y ya se pregunta de otra manera, etcétera. Pero Claro. creo que aún queda eso como a nivel social, cultural, queda Sí. como este... Sí, a mí me queda, o sea, yo ¿Cierto? estoy, Sí, creo claro, que sí. hace mucho rato ya salí de, Sí, pues, del pero colegio queda, y todavía pero me queda, queda porque sí. cuando hemos conversado de, por ejemplo, cuentos que has escrito tú Sí. y me dices ya como qué entendiste del cuento, yo te lo, Claro. o sea, qué interpretaste, Sí. Y yo te cuento Sí. y te lo cuento como mirándote como ya, ¿es verdad o no es verdad? Y tú siempre me dices que sí y siempre Como- te siento con cara de, pero dime si tú eres el autor, como Claro, dime como que cómo yo lo que tendría que tener la explicación de de tu Claro, interpretación, sí, que ese es el po. punto Y- clave, creo yo. Sí, y tú te centras en lo que yo estoy diciendo, pero Sí. nunca te centras desde tu opinión. Exacto. Como diciendo, no, yo quise decir esto, en realidad no. Siempre es como que lo que me sigues un poco el juego entre lo Sí. que la interpretación que yo estoy diciendo es como, sí, también puede, sí, es verdad, esto. Claro. Como Sigo tu interpretación. Sí, y ahí porque- como que me explotaba la cabeza porque digo, no, pero tiene que haber una verdad. Claro, y Y yo, no, te, po, y yo te claro. decía, ¿te acuerdas? Te decía Sí. que la única verdad en los textos literarios es la que está escrita. Es decir, son las palabras. Esa es la única Claro. verdad. Si el escritor puso o quitó un verbo, esa es la verdad. Claro. Puso o quitó un artículo, puso o quitó algo, esa es la verdad. Luego lo que nosotros hablamos del arte, porque piensa que es un arte, lo que nosotros hablamos después ya no es verdad. No es la verdad al menos. Claro. Es una interpretación con ciertos argumentos. Yo argumento mi interpretación y doy mi opinión, entre comillas, Claro. con esos argumentos, ¿cierto? Entonces yo lo que hago cuando converso contigo de cuentos, pueden ser míos o de cualquiera, es que des Sí. la interpretación tuya, porque tu interpretación es la que tú estás explorando, o sea, exponiendo Sí. con tus argumentos, que no Claro. necesariamente tienen que ver con el cuento, ni Sí. tienen que ver a veces con mis argumentos. Claro. Es una visión distinta. Mm. ¿Te Y por fijas? ejemplo, en el caso de Cortázar, ¿a él le han preguntado alguna vez? O sea, en su momento le han hecho esta entrevista del cuento, creo, Sí. y él ha Y referido él lo mismo. Ha dicho claro, que, sí. que mira, pueden Sí. especular todo lo que quieran, el cuento está ahí, o sea, es Sí. como eso. Y creo que casi todos los escritores hacen eso, ¿ah? Sí. La mayoría. Y también ahora que he visto ese lado, me ha pasado que lo veo también en otros aspectos del arte, como la música. Cuando Claro. he escuchado a veces cantantes que le preguntan como, ¿qué opinas de la canción que es tan popular ahora? Claro. Como, ¿qué crees tú que... ¿por qué crees que le llegó tantas Sí, po. personas? Y ellos siempre, bueno, no, algunos siempre Sí. responden como un poco lo mismo, que tiene Sí. que ver con la individualidad, que dicen, cuando uno crea una canción ya deja de ser tuya, Sí. es como de la gente. Claro. Entonces, como que ya es propio de las personas, pero tiene que ver con eso, como que al Sí, final yo creo no que es que 100%, claro, sí. no se refieren al fondo a la interpretación y por lo 100%, tanto el sí. peso se los da la persona. Y eso Ellos no están pensando en, mira, esto es lo que te vamos a dar de peso como a la Claro, persona. La claro. persona es la que Y eso que dices tú es súper importante porque agrega un elemento que no lo hemos conversado y es súper importante, que tiene que ver con la experiencia o las vivencias de esa persona que está interpretando. Sí. Porque en el caso de la música es más potente, porque la música
es mucho más irracional, por decirlo así, Claro. que la literatura. Claro. Porque va con los pulsos, va con la música, va con un ritmo, ¿te fijas? Y va conectando con cosas distintas de Sí. como lo que te constituye como persona. Entonces te remite a vivencias, te acuerdas de olores, te acuerdas de experiencias, ¿te Sí. fijas? También lo hace la literatura, porque también es un Claro. arte. Pero la música es fuerte porque va más... De hecho, por ejemplo, hace poco nomás hablaban de, no sé si te acuerdas, de esta persona que era una bailarina de Europa del Este, me parece, que tenía Alzheimer. Y decía que, ¿te acuerdas? sí. Y de lo único que se acordaba, Sí. digamos, de las cosas que más lúcidas que tenía, en una Alzheimer súper avanzado, Sí. era del baile. Y cuando escuchaba la música Ella que hacía ella los bailaba en pasos, esa sí. época, ella hacía los pasos. O sea, Sí. recordaba, tenía esa memoria, ¿te fijas? Sí. Entonces, eso nos indica qué tan fuerte puede ser esto de la música. Bueno, ese es como explicar eso. No es la intención Claro. del comentario, pero es para explicar de que las vivencias son súper importantes. Entonces, después uno piensa, ¿quién es uno para cuestionar o criticar o enjuiciar una opinión o una interpretación Sí. a raíz de una experiencia que Sí. tiene argumentos válidos porque está construido desde esa experiencia, ¿te fijas? Claro. Y eso como que te hace reflexionar Sí. sobre tolerancia, sobre muchas cosas Sí. que están presentes, digamos. Y el arte un poco muestra eso. El arte Entonces, pretende eso. Claro, pretende eso. Sí. Entonces, eso es lo bonito al Sí. final. Porque imagínate que alguien vaya y diga, no, a ver, si no entendiste esto, no estás entendiendo mi arte. Así Exacto, como- claro. Que algunos lo tienen, ¿eh? Algunos artistas, no sé si hay que ponerle comillas o no, Ujú. puede que ocurran, si hay de todo, ¿te fijas? Claro. Pero creo que lo que va más en el centro del espíritu del arte es como lo que va también en el centro y en el espíritu Claro. del ser humano. Está esa, si logras ver esas dos cosas y se unen en una sola, digamos, Claro. ahí está un poco la verdad del arte, digamos, Exacto. de lo que te tiene que llegar o lo que no te tiene que Ujú. llegar. Por ejemplo, en este cuento particularmente me llamaba la atención el tema de las experiencias personales. Porque, por ejemplo, tú o yo, a lo mejor si lo leemos ahora, nos centramos ahora en el tejido y entendemos un poco lo que... Por ejemplo, cuando tú te lo Lo que estás me pasó a mí, leyendo... Claro, y cuando tú lo estabas leyendo, yo me imaginaba el hecho de desarmar un chaleco, me imaginaba, por ejemplo, cuando describía la madeja tratando de recordar su forma, Claro. que es como cuando uno saca el hilo desde adentro, ¿cierto? Sí. Y hasta el final del tejido Y empieza está como desdibujado, sí, como que como sin intenta, forma. realmente intenta Exactamente. mantener su forma, pero después ya se deshace porque ya quedan muy pocas hebras que sostienen esta trama. Exacto. Y esta forma. Sí. Entonces, como que yo, para mí, como vivía un poco toda la descripción. Sí, Pero si alguien no teje, eso pasa. pero porque tiene otra experiencia. Exacto. Y a lo mejor se centra en la casa. Que fue lo que a mí me pasó. Exactamente, que Claro. lo que tú referencias es lo mismo, por eso que es este nuevo descubrimiento. Sí, Tuve la fortuna de contactarme con esto y Claro. dar esta nueva lectura. ¿te claro, fijas? eso. Y eso lo hace la vivencia. Entonces, Eso, sí. lo que dices tú refuerza un poco esta idea de que lo vivido es lo que te enriquece a la larga y Claro. te hace ver el mundo distinto, de distintas formas. Sí. Y si tú no logras vivir cosas, no vas a poder ver cosas distintas. Vas a ver Exacto. siempre lo mismo. Que es lo mismo que ocurre en el cuento. Sí, O sea, pu. es súper interesante porque en el fondo es como un uroboro. El uroboro es un símbolo que es una serpiente que se muerde la cola. Es súper conocido. Ya, Eso sí. es un uroboro. Bueno, los uroboros representan eso. Es como lo que se contiene por sí mismo y abarca todo a la vez. Y es un poco eso, es pensar. Por eso que es súper profundo el cuento, porque Claro. tiene muchas interpretaciones. Porque significa también eso. Y Claro, abre mucha sí. interpretación. ¿Te Sí, fijas? sí, es súper interesante. Así que invitar a todos para que lo lean. Y nos cuenten Este es sus un podcast interpretaciones. especial. Este fue un podcast bien especial, ¿ah? Porque fue Sí. un poco desde lo que yo descubrí con esta nueva lectura. Pero Sí. como yo descubrí esta nueva lectura a través de las tejedoras y del tejido, me parece súper bueno compartirlo. O sea, me parece que Sí. yo con esto agradezco haberme acercado al mundo del tejido. Imagínate, Claro. acercarme al mundo del tejido desde la forma distante, sin tejer, digamos. Sí, Me permite incluso leer cosas de distintas formas, digamos. Me Sí. enriquece. sí, ¿Qué más será para una tejedora o un tejedor que lo hace? claro, sí. Y así todas las experiencias que tengamos. Es súper bonita como la lección, porque esto es un ejemplo, ¿no? Sí, es un ejemplo, claro. de todas las cosas que te pueden pasar y, Exacto. y tener con en este tipo de cuenta- cosas siempre me cobran sentido. Volviendo a mi papá, siempre me cobra sentido ahora de que él Sí, después pues. de años vuelva a leer lo mismo.
porque han pasado cosas en su vida después de años. Y tener en cuenta a la vez también esto de la interpretación, que creo que es súper importante, que es que las interpretaciones no tienen por qué ser verdades, y pueden haber historias en paralelo, o sea, Exacto. son dimensiones paralelas que no son verdades ninguna, ni son opuestas, porque muchas veces es que tú interpretas algo que yo no interpreto, y se generan problemas cuando en realidad son interpretaciones, o sea, claro, es parte de un mismo cuerpo. Sí, y si uno entiende eso, incluso las discusiones que son como, a lo mejor no desde el punto de vista artístico, sino que discusiones, y si en general se respetan mucho más. Exacto, si tú entiendes que todas las opiniones de las personas vienen de su experiencia. Exacto. Entonces, y harto falta que nos hace como porque mundo se un poco juzga eso, mucho, se juzga mucho de que como yo tengo esta experiencia y como yo soy así y opino de esta forma, entonces como que esa es mi verdad. Exacto. Y es tu verdad, porque tú lo viviste. Pero no significa que la otra persona, por sea ejemplo, inválida, sea inválida, porque ella también tiene su verdad y tiene un origen esa interpretación, opinión que ella generó. Exacto. Como que se extrapolan a otras cosas también estos temas. Entonces es Eso súper es interesante comentarlo. Exacto. Y eso es lo que hace que sea un cuentazo. Exacto, porque nos dio para hablar mucho. Exacto, sí. Así que terminamos el podcast. Yo creo que nos extendimos lo suficiente para dejar ahí el bichito que pique el bichito que lo lean. Que lo lean y nos cuenten. Y nos cuenten qué opinan, si vieron también esto de la tejedora y si les pasó lo que me pasó a mí, que lo habían leído en un tiempo. Exacto, como literatura o un cuento normal, y luego al releerlo descubren todo esto de la tejedora y todo lo que estamos hablando, ¿cierto? Sí, así que los dejamos súper invitados a que compartan con nosotros esa experiencia. Exacto, así que hasta otro programa. Sí, nos vemos en el próximo podcast. Chao. Chao.